De forma inusual en esta mañana voy a hacer algo que no es lo habitual. Quiero compartir con vosotros el proceso de estudio que desarrollé durante estos días del pasaje que nos corresponde. A la vez que voy a compartir con vosotros los diferentes pasos de cómo fui estudiando este texto, vamos a acercarnos a él y vamos a ver lo que nos enseña. Desde luego, la enseñanza vamos a sacarla, pero vamos a acercarnos un poquito a través del proceso de estudio de este pasaje tan importante como es el de Santiago, capítulo 1, versículos 19 hasta el final, hasta el 27. Lo que os pido, por favor, es que tengáis el texto abierto. Así que móviles, tablets, Biblias, Nuevo Testamento. Si no lo tienes, levanta tu mano y por favor pido al equipo de librería o equipo de orden que acerque un Nuevo Testamento, que tenemos, gracias a Dios, algunos ahí. Si tu mano está levantada, alguien se acercará. Aquí, mira, necesitamos dos, por favor. Movimiento, dos Nuevos Testamentos aquí. Llega que sea Nuevo Testamento porque estamos hablando del libro de Santiago, que allí está ubicado, ¿vale? Si alguien más necesita, para que sigamos todos el texto juntos y saquemos mucho más provecho. Os adelanté unas preguntas en el WhatsApp. Agradezco a las mujeres que me habéis mandado algo que habéis trabajado. Gracias por vuestra aportación y el tiempo que habéis dedicado a poder reflexionar en la palabra. Y bueno, vamos a cotejar ahora unos con otros cómo ha ido este estudio. Es un proceso que he resumido en 7 pasos, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces 7 pasos. El primer paso es el más obvio, ¿vale? Lo primero que hay que hacer no solo es leer el texto, sino releerlo, ¿no? Muchas veces hay que leer el texto para que vaya calando dentro, ¿vale? Voy a pedir a los niños que colaboréis conmigo, en este caso voy a pedir a Adasa, que te veo allí, y Adasa, tú vas a memorizar el paso número 1, para que cuando yo lo revisemos y diga el paso número 1, tú nos lo recuerdas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es releer el texto, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces? Mirad, hermanos, yo no las conté, pero aproximadamente... O sea, fueron por encima de 20 veces que yo leí este texto, ¿vale? Para que tengáis una idea. No es un modelo, ¿eh? Si pueden ser 100, mejor, ¿vale? Y las lecturas, pues usamos diferentes versiones. Yo usé la versión Nueva Internacional, la Biblia de las Américas, Reina Valera en 2 versiones, la del 60 y la del 2000, la última que tenemos. La versión de la Palabra fueron las que yo consulté. Y la versión de las Américas fue la que utilicé para hacer el estudio, ¿de acuerdo? Así que este es el primer paso, que es obvio, no nos paramos. Paso número 2. Vamos a recordar y repasar el contexto donde está este pasaje, ¿no? Para situarnos un poco, ¿vale? Así que venga, voy a pedir entonces pues Laura, que te tengo aquí delante, ¿vale? Tú te quedas con el paso número 2, ¿vale? Repasar el contexto. Claro, tenemos el contexto más amplio de esta carta que nos lo dieron en la introducción. No sé si tomasteis notas el día de la introducción, deberíamos, porque si no os acordáis ahora, ¿quién escribió? Seguro que sí. ¿A quién va dirigida? A lo mejor también. ¿La fecha? ¿Cuándo fue? ¿Por qué se escribió? Bueno, pues eso lo estudiamos hace unos domingos. Tenemos que tomar nota para que cada vez que acercamos al texto tengamos esto en mente. ¿Quién escribió? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Vale? Y este es el contexto más amplio. Y luego buscamos el contexto más cercano, que son los versículos anteriores, ¿no? Tenemos este pasaje y vamos un poquito atrás, y este es el contexto cercano. Y entonces, si os acordáis, que eso lo tenemos más reciente, se nos está hablando de soportar las pruebas en la vida y de resistir las tentaciones. Porque Dios nos hizo nacer por la palabra. Esta frase es muy importante, lo tenemos en el versículo anterior. Félix nos hablaba de esto hace 2 domingos. Nacer por la palabra. Es importante porque nos ayudará a entender que después de nacer, ¿qué hay que hacer? Cuando alguien nace, ¿después qué le pasa en condiciones normales? Crece, ¿no? Hay que crecer. Es lo normal. Si alguien nace y no crece, tiene un problema. Probablemente se va a morir o va a tener un problema grave, ¿no? Entonces, es importante entender cómo crecer. Y crecemos a través de las pruebas, lo hemos visto. Eso ya lo hemos visto. Pero ahora vamos a ver a través de este capítulo, lo que resta, que hay otras maneras que Dios actúa para que crezcamos. Algo que nos manda a hacer para que podamos crecer y no quedar siendo enanitos, espiritualmente hablando. ¿De acuerdo? Paso número 2. Paso número 3. Vamos entonces, tenemos allí el texto, lo hemos leído, hemos visto el contexto y entonces vamos a subrayar. Vamos a subrayar frases que nos llaman la atención. Vamos a subrayar palabras que no entendemos o palabras que nos parecen importantes. Vamos a subrayarlas para buscar su significado, ¿vale? Josué, te asigno este paso número 3, subrayar y buscar significado, ¿vale? Tú nos lo vas a recordar cuando estemos ahí repasando los pasos. El número 3, buscar palabras, subrayarlas que no entiendes o que te parecen importantes. Claro,
Mirad aquí, por ejemplo, este es mi borrador de estudio. No lo veis bien, no pasa nada, no tenéis por qué verlo con detalle, pero ahí tenéis palabras marcadas, subrayadas, interrogantes. Bueno, pues este ha sido parte de uno de mis borradores, de ir marcando todo esto. ¿Qué se hace a continuación? Claro, ¿dónde vamos a buscar el significado de esas palabras? No lo vamos a buscar en la Real Academia, en la lengua de la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque estas palabras vienen del griego y son palabras en un contexto bíblico, con lo cual necesitamos un diccionario bíblico. Internet ya nos lo da, pero si compramos uno en casa también viene bien. Y en mi caso yo utilicé estos 3 materiales, no tienes por qué utilizar estos, ¿no? En primer lugar tenemos ahí ese diccionario bíblico en el medio, es un diccionario de Vine, que por cierto tenemos ejemplares en la librería de la iglesia, así que puedes consultar para poder llevar de préstamo el libro de Vine, para poder consultar el significado preciso de las palabras. Porque no vale que tú digas, aquí aparece la palabra implantada. A mí implantada me parece, me sugiere... Bueno, voy al diccionario español a ver qué dice. Igual no tiene nada que ver. Necesitas ver esa palabra implantada en un diccionario bíblico, en el contexto bíblico, qué significa. Y a veces puede variar un poco de lo que a nosotros nos parece. ¿Os dais cuenta? Entonces buscamos eso. Hay una concordancia, un léxico bíblico, porque os digo otra cosa interesante. Cada palabra de la Biblia tiene un número asociado. Se llama el número de Strong. Es decir, alguien o alguienes se han tomado la tarea, ¿sabéis?, de enumerar cada palabra de la Biblia, y entonces, si tú encuentras una palabra y ves el número que le corresponde, puedes ver exactamente qué significa esa palabra. Es tremendo, ¿eh? ¿Cuántos materiales que nos favorece el estudio? ¿Verdad? Es que no tenemos que ir a la universidad, ¿eh? Nos lo han facilitado. Entonces buscas la palabra, ves el número y entonces ves el significado. Y entonces ves cómo todo esto te enriquece. Y bueno, consulté uno más, el interlineal, que es aquel que lleva el griego y el español simultáneamente. ¿Vale? Ahí buscamos las palabras. Seguimos, vamos a buscar, estamos con el texto y ya queremos aprender, ¿verdad?, sacar enseñanzas, ya hemos visto qué significan ciertas palabras y entonces buscamos, y esta era una tarea que os pedí que hicierais, buscar mandatos, exhortaciones que aparecen en el texto. Y ahora sí las vamos a ver juntos, por eso os pedía que tengáis el texto abierto. Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver lo que habéis encontrado. No hay tiempo para que podáis compartirlo ahora conmigo. A ver si se corresponde con lo que encontré yo. Y leemos ahí el texto y dice así. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí tenemos la primera, digamos, mandato o exhortación, ¿verdad? Que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Es bastante sencilla esta lección, ¿verdad? La entendemos perfectamente, los niños también, ¿verdad? Que cada uno sea pronto para oír, sea rápido para oír, atento, tardo para hablar, y tardo para la ira. La lección está clara, hay que escuchar más y hablar menos. Una lección tan básica para todos nosotros. La idea literal allí es tardar en empezar a hablar. Cuando vemos allí la palabra, vemos que tiene que ver con tardar en empezar a hablar, o sea, controlarnos. La palabra nos enseña en un libro como es Proverbios constantemente que la lengua es que nos pierde, Algunas personas más que otras, pero tenemos problema muchas veces con esto. Y en este libro de Santiago, pronto viene un capítulo que habla de forma especial de la lengua y el peligro que tiene lo que decimos. Este texto nos exhorta al autocontrol de nuestros impulsos, al hablar y al actuar cuando sentimos ira. Nos podemos airar, nos podemos enfadar, hay muchas cosas que desatan ira, pero cuidado con el control de la ira. Es algo importante, porque dice aquí que eso no produce la justicia de Dios. He visto en otra versión que me era un poco más claro, que dice que actuar con ira no produce la vida justa que Dios quiere. Actuar con ira no produce la vida justa que Dios quiere. Nosotros estamos muy lejos de actuar con justicia como deberíamos, y eso no agrada al Señor. Entonces, primer mandato, lo tenemos ahí. El segundo mandato, lo leemos, seguimos con el texto, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Desechando, recibid con humildad la palabra implantada. Esa es la orden. ¿Qué significará esto? Hay una cosa muy interesante que hace el autor de esta epístola y es ilustrar, tomar ejemplos que nos ayudan para poder entender lo que está enseñando. Y aquí lo que nos va a ilustrar viene en esta palabra, en esta frase que dice palabra implantada, ¿vale? Palabra implantada. Proviene del mundo de las plantas, lógicamente, de la agricultura o la jardinería. Nos enseña que la palabra de Dios ha sido plantada
injertada, arraigada en el creyente, en la persona, pero, como en la naturaleza, y lo sabéis los que tenéis huerta y plantáis cosas, que las malas hierbas crecen, y además crecen rapidísimo, y son especialistas en estropear las cosas bien plantadas, en ahogar el fruto de lo que hemos plantado, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo que junto a la palabra crecen las malas hierbas que la ahogan, y eso sonará a la palabra del sembrador, ¿verdad? Y por tanto, lo que hay que hacer es desecharlas, cortarlas. Desechar significa despojarse, desvestirse, y esta es otra figura, vestirse y desvestirse. ¿Os suena? Efesios 4, Colosenses 3, nos dice que el creyente tiene que soltar las prendas viejas, es decir, todo lo que tiene que ver el estilo de vida pecaminoso, que no va de acuerdo con Dios, y vestirse con unas vestiduras nuevas, que es la vida que agrada a Dios, ¿no? Es otra figura que viene aquí incluida. Quitarse las ropas sucias y rotas para recibir las nuevas. Y el texto dice, desechando toda inmundicia, suciedad, impureza, y todo resto de malicia aquí es vicio, perversión, ahí hay muchas cosas. Entonces consiste en quitar malas hierbas, desnudarlos de lo que no es bueno, y así entonces la tierra está abonada y preparada para llevar fruto. Cuando recibimos esa palabra con humildad, ¿qué es eso? ¿Qué es recibir algo con humildad? Pues podemos imaginarlo, pero bueno, la palabra y humildad, vamos a buscarla, y dice que es mansedumbre, es decir, con una actitud mansa, con una actitud receptiva, abierta, aceptar lo que Dios dice sin cuestionamientos personales, sin poner trabas, aunque no nos guste. Hay cosas que lees en la Biblia y dices, es que esto no me gusta, es que esto se me hace difícil, es que esto no me viene bien. ¿Qué dices, Dios? Pues recibir con humildad es que tú aceptes eso, a pesar de que no te guste, de que no te venga bien, de que no lo entiendas del todo. Y, como siempre, cuando Dios nos da un mandato, ¿sabéis qué ocurre? Viene una consecuencia positiva. Cuando tú obedeces, nos da un mandato y lo obedeces, hay una consecuencia positiva. Y lo que va a producir, dice el texto, lo visteis ahí, produce sanidad para nuestras almas. Vale que ahí dice salvar, pero vamos a buscar la palabra salvar allí y significa liberar, preservar o sanar. Es decir, cuando tú y yo echamos fuera las cosas pecaminosas de nuestra vida y recibimos lo que la palabra de Dios nos dice para obedecerla, entonces lo que produce es sanidad, sanidad espiritual. Te encuentras sano espiritualmente, físicamente ya es otra cosa, a veces también, pero desde luego espiritualmente te encuentras sano, saludable, liberado. Bien, avanzamos. Siguiente exhortación, la encontramos en los versículos siguientes, estamos en el 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Vale? Otra exhortación muy clarita también e interesante. Sed hacedores de la palabra. También dice mirar atentamente a la ley y permanecer en ella. De nuevo, Santiago va a usar una figura que es la de el hacedor. ¿Qué es un hacedor? Es un nombre un poco raro, no solemos usar mucho esa palabra. Pues esto viene del mundo de la construcción. Constructor podría ser. Pero también la palabra hacedor proviene del mundo de la poesía y del poema. Es interesante, ¿eh? Todo esto es enriquecedor. Entonces nos enseña que la palabra ha sido puesta en nuestra vida como unos cimientos sobre los que hay que construir. De nada vale que pongas unos cimientos para un edificio o una casa si no se edifica. ¿De qué te vale? También es verdad que no puedes edificar si no hay cimientos, ¿no? Entonces, es necesario esos cimientos. Construir o ser hacedor tiene que ver con llevar a la práctica la palabra de Dios. Los cimientos están que Dios ha puesto la palabra en tu corazón. Ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Eso es construir. Pero además os decía que la palabra hacedor proviene también del mundo de la poesía. Está relacionada con el poeta que va componiendo sus versos y hace una obra de arte, un poema. Compone un poema, es una obra de arte que va a llegar a ser algo de gran valor. Y esto, a los más estudiosos, os recordará Efesios capítulo 2, cuando nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí la palabra, y creo que hace un tiempo, no sé si era Pedro o alguien nos exponía, que hechura es poema. Somos un poema de Dios. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Somos poema de Dios. Es una obra de arte que Dios ha hecho, el ser humano.
Nosotros somos un poema, pero somos un poema para buenas obras, para ser hacedores de la palabra, para obrar, para hacer buenas obras. Esta es la consecuencia. También en este texto tenemos otra figura, una figura del mundo cotidiano. Nos habla de mirarse en el espejo. Versículo 23 nos enseña que cuando tú y yo nos miramos al espejo, allí queda la imagen de nosotros mismos. Nos vamos y ahí se queda. Y desaparece. Y necesitamos volver a vernos una y otra vez para reconocer que somos nosotros. Esta ilustración nos enseña el problema del autoengaño, del cual nos hablaba Félix el otro día también, y el olvido. Te ves como eres, pero en lugar de actuar para corregirte, te vas y te olvidas. ¿Cuántas veces pasa que poco después de escuchar la palabra nos preguntan, hoy puede pasar perfectamente, te preguntan hoy o mañana de qué fue la predicación del domingo y ya ni te acuerdas? Ni me acuerdo, ¿eh? No hablo de ti, hablo de mí, que me puede pasar perfectamente, ¿no? Te miras en el espejo y vas y te olvidas. No ha habido fruto ninguno. No ha valido de nada. Eso es mirar la ley solo oyendo. Escucho la palabra oyendo. Oír sí, tenemos buenos oídos, hemos escuchado, quizás hemos estado atentos, pero no llevándola a la práctica, no permaneciendo en ella, que es lo que nos está diciendo en este texto. Entonces aquí se trata, hermanos y hermanas, de ser coherentes, de llevar a la práctica la palabra dejando la teoría, o solo la teoría. Vamos a cumplir la ley de la libertad, que es la palabra de Dios. Implica que después de oír la palabra la recibamos y entonces la apliquemos a nuestra vida. Para ello, por un lado, hay que prestar atención, mirar atentamente. Mirar atentamente es fijarse, prestar atención, literalmente es agacharse para ver bien, ¿no? Me acerco aquí para ver bien, eso es lo que dice el texto. Mirar atentamente y permanecer en ella, que es ser firmes, estables, constantes, que nos cuesta un poco más, perseverar. Por último, decir de este sed hacedores, que el tiempo verbal se traduciría también llegad a ser hacedores. Y eso es muy bueno porque no implica que tú de repente te has vuelto un hacedor, sino que es necesario que sea todo un proceso. Vamos poco a poco aplicando y mejorando en la palabra. Y la promesa de obedecer este mandato es maravillosa y es ser felices. Versículo 25. Si obedeces, si oyes y practicas la palabra, serás bienaventurado, es decir, serás feliz. Siempre hay una orden de Dios y al cumplirla hay una promesa para nosotros. Por último, la última enseñanza la tenemos ahí en los dos últimos versículos, la última, digamos, exhortación. Versículo 26. Si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, pues ahí tenemos. Es como un conjunto, un combinado, vamos a decir, de órdenes y que además no deja de ser como una extensión de lo que vimos hasta ahora. Refrenar la lengua, visitar a los huérfanos y las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Si alguno se cree, piensa ser o se imagina ser religioso, esto está hablando de apariencia, ¿no? Lo vais a ver perfectamente en una ilustración que Jesús tan acertadamente utilizó. Un sacerdote, un levita, un escriba, un maestro de la ley, pasando por delante de un hombre malherido, tirado en el camino entre Jericó y Jerusalén. Le habían robado y estos grandes religiosos pasaron de largo. Esa es una religión falsa. No eran religiosos, eran religiosos falsos. En contraste con esto, tenemos aquí 3 indicaciones de lo que es un religioso auténtico. Y esto, algunos dicen que es un anticipo de lo que va a desarrollar el resto de la carta de Santiago. Lo digo para los siguientes predicadores, a ver si confirmáis esto, que estas 3 cosas van a ser desarrolladas en los capítulos que restan del libro de Santiago. Primero, refrena su lengua. Pues ya lo dijimos, es una lección insistente. Control de nuestra boca, pon freno, buen autocontrol, ten cuidado con lo que dices. En segundo lugar, el buen religioso, el auténtico, muestra misericordia, es compasivo. Hemos visto el ejemplo del levita, el sacerdote, el que va aparentemente se cree religioso y pasa de largo del hombre necesitado. Pero también tenemos el ejemplo de otro religioso, el verdadero religioso, que es un samaritano, que se acerca y ayuda a este hombre y le visita. Aquí dice visitar a los huérfanos y las viudas. Si cogemos la palabra visita, por lo que a nosotros nos parece, diríais, bueno, pues será hacer una visita, ¿no? Aquí tenemos Sole, que es una viuda, pues vamos a visitarla y ya hemos cumplido con esto. Pero no es exactamente así,
Porque visitar, esta palabra la buscamos y nos dice que significa buscar, cuidar y supervisar. Entonces no es una visita, es algo más, ¿verdad? O sea, se nos está llamando a asumir responsabilidad cuidando de la gente necesitada, la gente desfavorecida. En aquel contexto, viudas y huérfanos estaban no tenían ayudas, estaban muy desvalidos, muy abandonados. Hoy puede que también, pero a esto se le suman más factores a día de hoy desfavorecidos, más gente para la cual la Iglesia, los religiosos de verdad, tenemos que estar allí visitando, que es cuidando, supervisando, buscándoles para ayudarles. Por último, si bien eso es estar cerca del que te necesita, tenemos que estar lejos de otra cosa, que es lejos del pecado, mantenernos en santidad, mantenernos incontaminados, guardarnos sin mancha del mundo, no ensuciarnos con el pecado. A estas alturas, ¿qué exhortación sientes como necesaria para ti en esta mañana de lo que estamos viendo? ¿Alguna de estas exhortaciones te están movilizando para decir, creo que en esto tengo que ponerme las pilas? Paso número 5, son de 7, ya estamos ahí, hacia la recta final. Ya hemos llegado entonces, hemos visto las enseñanzas y ahora vamos entonces a estructurar, dividimos el pasaje en varios apartados. Como veis, yo dividí en 4, pero podéis vosotros verlo y decir, no, Esteban, yo dividiría en 5, en 6, no pasa nada, ¿verdad? Eso nos ayuda a veces a ver los nexos de unión, esas palabras que son muchas veces preposiciones, adverbios, que están uniendo las frases y cuando los analizamos, las marcamos, nos ayuda a dar un poquito de orden y ver las conexiones, ¿vale? Para dividir las partes. Os voy a compartir mi división, ¿vale? No sé si coincidiréis o no con la mía. Y esta es la que yo he hecho del pasaje. Primero, versículos 19 y 20, llamado a oír la palabra. Versículo 21, recibir la palabra. Versículo 22 al 25, hacer la palabra. Suena un poco raro, ¿no? Pero tiene mucho sentido, pero podemos decir practicar la palabra. Y el último, 26-27, es un ejemplo práctico de lo anterior, ¿de acuerdo? Así es como yo hice la división. Vamos a repasar hasta aquí los 5 pasos. Bueno, el 5 no lo asigné a nadie, lo acabamos de decir. ¿Quién tenía el paso número 1? ¿Qué es? Ahí lo tenemos, muy bien, leer el texto. ¿Y el número 2? Repasar el contexto. Estuvisteis memorizando todo el rato, ¿eh? Si no tenéis necesidad, que estáis estudiantes, tenéis neuronas muy... Paso número 3, ¿a quién le tocaba? Subrayar, ¿verdad? Muy bien, acertaste. ¿El 4 se lo asigné a alguien? No, ¿pero alguien lo sabe? ¿Cuál es? Mandatos, exhortaciones, buscar mandatos, exhortaciones. Y el 5 lo acabamos de ver, que es dividir en partes buscando las enseñanzas. Y nos quedan 2, os los doy juntos ahora. El número 6, vamos ya, después de, hemos hecho todo este análisis, hemos dividido el texto, les hemos puesto como un título y ahora ya cogemos ya todo. ¿Cuál es la idea entonces principal de todos estos versículos? Cogemos esta idea y ya vamos pensando en qué voy a aplicar a mi vida. Y podemos a veces ponerle como un título, ¿no? Y esto es lo que voy a compartir en un ratito. Pero el número 7 es consultar algún comentario bíblico. Pero mirad bien, está en último lugar. Un comentario bíblico, como sabéis, son estos libros, estos materiales, sean en internet o en papel, que nos hablan sobre la Biblia. Vas allí y buscas lo que algún hombre comenta sobre lo que hay allí, ¿no? ¿Vale? Lo digo así por gente que no esté muy acostumbrada a eso. Entonces, los comentarios bíblicos son muy buenos, son fruto de gente que echó muchas horas, muchas más que yo, seguro, muchísimas más horas estudiando la Biblia y que a lo mejor saben los idiomas originales, con lo cual es muy respetable lo que digan, pero son hombres, son hombres. Nunca tomes un comentario de alguien como palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, está al final, porque es interesante que tú hayas estudiado la Biblia por ti mismo, que hayas dedicado a ir paso por paso, leyendo la Biblia, estudiando y tal, pero al final sí que es verdad que nos conviene ir a un comentario o varios. ¿Para qué? Pues para cotejar. Porque ellos son hombres y mujeres que han estudiado mucho la Biblia, entonces es interesante lo que dicen. Y entonces igual te abren los ojos y dices, wow, esto no me había fijado yo. O a lo mejor, uy, esto lo estaba interpretando y ahora me ha convencido de que yo creo que lo estaba interpretando mal. Yo en este caso consulté en especial este comentario de Simon Kistemaker, en la colección de Hendriksen. Lo hice así, hacia el final, y me aportó alguna cosita que yo no había observado, ¿de acuerdo? Pero fijaros, al final de todo, es muy tentador, estás leyendo un texto de la Biblia y automáticamente, además, irte a internet para ver qué me comentan sobre esto. Puedes hacerlo, no es pecado, no es nada malo, pero desde luego te estás perdiendo el proceso tan rico de que tú estudies por ti mismo, llegues a tus conclusiones y luego sí, luego vamos a ver qué nos dicen otras personas, ¿de acuerdo? Bien, para concluir entonces volvemos al paso número 6.
un par de minutos más, ya vamos terminando. Después de dejarnos en el versículo 18 con la enseñanza de que nacemos de nuevo por la palabra, nacemos de nuevo por el Evangelio, al haber conocido al Señor, recibido el Evangelio, la buena noticia, podemos crecer al ser probados por Dios, al superar, a resistir las tentaciones, y ahora vemos en este pasaje la base del crecimiento espiritual. ¿Qué es esta? Poner en práctica la palabra de Dios. Este sería para mí el título central de este pasaje. Pon en práctica la palabra de Dios. Podríamos decir de una forma así más coloquial, vive la Biblia, vive la palabra, ¿sí? Entonces, repasamos en forma de aplicación ya. Como siempre, lanzo algunas preguntas que nos ayude a terminar reflexionando sobre esto. En primer lugar, entonces, decíamos oír la palabra, recibir la palabra, hacer la palabra y un ejemplo de todo esto. Oír la palabra es oír lo que Dios dice. Hablar menos y escuchar más lo que Dios dice. ¿Crees que debes adquirir un compromiso firme para hablar menos y pedir al Espíritu Santo que te ayude a controlar mejor tu boca, tu lengua? ¿Te afecta esto a ti personalmente? Número 2, recibir la palabra es recibir lo que Dios planta. Dios planta en nosotros, como en esta mañana, está plantando algo ahí. En algunos llevará fruto y en otros no. ¿De qué depende? De nosotros. De que nosotros recibamos la palabra, recibamos lo que Dios está plantando en nosotros para llevarlo a la práctica. Pero lo que hemos de hacer es quitar las malas hierbas, hemos visto, para poder dar fruto. ¿Os acordáis? Quitar las malas hierbas y ser dóciles y mansos a la palabra de Dios, aunque no lo entendemos todo. Pregunto, ¿notas alguna cosa en tu vida que ahoga la palabra? Que cuando la palabra de Dios te toca, lees, alguien te habla y te toca aquí, pero hay algo que rápidamente lo quita, lo ahoga. Hay algo que está impidiendo que tú crezcas espiritualmente, que tú puedas conocer más a Dios y hacer lo que Él manda. ¿Hay algo que te está impidiendo eso en tu vida? ¿Alguna cosa? ¿Alguna relación? ¿Algún hábito? ¿Hay algo que te lo impide? Yo pregunto, para vosotros, para mí, ¿cuándo voy a decidir deshacerme de eso? Porque las malas hierbas crecen rapidísimo y no voy a crecer. ¿Cuándo vas a quitar las malas hierbas que tú tienes, las que yo tengo en mi vida? ¿Qué te parece hoy mismo? ¿Puede ser hoy? Tercero, hacer la palabra, que es hacer lo que Dios manda, practicarla, hacer lo que Dios manda. No engañarnos a nosotros mismos, hay que ser sinceros y coherentes. ¿Te suena esto? Es interesante, Esteban, pero bueno, ya me lo pensaré. Ya lo haré otro día. Eso es imposible. Eso no es para mí. Todo el mundo falla en eso. Yo ya soy un cristiano bastante maduro, no me vengas con estas cosas. ¿Cuánta teoría y qué poca práctica? Eso en general en todos los ámbitos. Los estudiantes se quejan. Cuánta teoría, debían darnos más práctica. En la política también decimos, hablan mucho y no hacen, ¿verdad? Eso que todos criticamos a todos, pero ¿qué ocurre también aquí en la vida espiritual, verdad? Sumemos los mensajes, las predicaciones en la iglesia. ¿Cuántas tienes en tu colección? ¿Cuántos mensajes has escuchado en la iglesia? ¿Cuántos mensajes has escuchado por internet? ¿Cuántos mensajes escuchaste en campamentos, en retiros? ¿Cuántos mensajes o estudios por ti mismo, por ti misma, yendo a la Biblia? ¿Cientos? Igual alguien aquí se salva que nos visita por primera vez y aún se está acercando a la Biblia, pues te salvas de esto. Por favor, no escuches tú. Pero para los que llevamos cientos y miles de mensajes, pregunto, ¿cuánto estamos creciendo? Esto es, ¿cuánto estamos practicando de todo eso que sabemos? Me gustaría que esta frase quedase ahí grabada. Luego os subiré el PowerPoint al chat de iglesia para que tengáis el PowerPoint y si queréis mis notas me la pedís y también os la envío por privada. Pero el PowerPoint lo pondré allí en el chat. Dice, ser hacedores eficaces y no oidores olvidadizos implica una actitud continua de humildad y una aplicación constante de la palabra implantada en nuestras vidas. Finalizo, el ejemplo práctico, ¿vale? No se puede decir que sea malo ser religioso, por lo que veis en este texto, ¿verdad? El problema está en la falta de coherencia, en la falta de demostración. Alguien dice, yo soy religioso, yo creo esto, pero luego tu vida no demuestra eso. No hay coherencia, y sin coherencia entre lo que se dice y lo que uno hace, esa religión es vana, no vale. O esa fe es vana, que es lo que vamos a ver a continuación, que la fe sin obras está muerta. Esa frase os suena, ¿verdad? Y eso lo vamos a desarrollar a continuación.
Vimos ahí los 3 puntos que engloba el religioso auténtico. ¿Te ves reflejado o reflejada en este tipo de religioso? ¿En cuál de estos 3 puntos te ves que necesitarías cambiar? El control de tu boca, volvemos otra vez a este punto, fijaros qué reiterativo es el autor. Estar cerca de los que tienen necesidad. ¿Crees que debes ser una persona que tienes que empatizar un poco más y estar más cerca de los que están teniendo necesidad a tu alrededor? ¿O estar lejos del pecado y de todo lo que te lleva a pecar? ¿Cuál te sumas? ¿A una, a dos, a las 3? ¿Eres consciente, como yo, de lo poco que ponemos en práctica la palabra de Dios? De que somos más oidores olvidadizos que hacedores eficaces. Pues sí, yo creo que en esta mañana puede ser un momento ideal, que nos hemos recogido aquí, que nos hemos salido de casa, hemos venido aquí para centrarnos en Dios, escucharle. Es el momento ideal para que tú y yo podamos pedir perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname que negligente he sido habiendo recibido tu palabra tantas veces. Qué infantil estoy cuando debería ser mucho más maduro y mucho más crecido. Puedes pedir perdón a Dios, puedo pedir perdón a Dios y puedo pedir ayuda a Dios, que esto es otra cosa para salir victoriosos, ¿eh? Pedimos ayuda a Dios para poder vivir la palabra. ¿Quieres hacerlo esta mañana? ¿Quieres dirigirte al Señor en oración para decirle: Señor, perdóname, porque me veo identificado con cosas aquí que no estoy yendo bien? Puedes dirigirte al Señor. Él ve ya tu corazón, igual ya estás arrepentido, arrepentida, y el Señor ya te ha perdonado, antes de nada. Pero vamos a terminar con un minuto de recogimiento, 2, para que tú te acerques al Señor. Porque hoy Dios, a través de Santiago, nos enseña y recuerda: pon en práctica la palabra de Dios, vive la palabra. Vamos a orar y, si lo deseas, al acabar el culto, hay un grupo de intercesión en la iglesia. El otro día se mencionó quiénes eran. Tú puedes acercarte a ellos y pueden orar contigo y pueden orar por ti. Así que si necesitas que alguien hoy ore contigo o por ti, al acabar la reunión dirígete a ellos, a ellas, para poder orar. Pero ahora tomamos un tiempo, cada uno individualmente, para que nos dirijamos al Señor antes de empezar a hacer jaleo y saludarnos, y que haya el riesgo de que la palabra implantada se escape. Dirígete al Señor con lo que quieras expresarle en intimidad, en silencio. 1 minuto o 2 minutos para esto.